Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamuen, un gusto saludarlos. Mi nombre es Ponciano Rumián Lemuí, nacido en San Juan de la Costa, en Osorno. Y bueno, soy cultor mapuche huilliche, me he dedicado un poco a la música, a la historia, a la cosmovisión, a las costumbres y tradiciones del pueblo mapuche huilliche de esta zona de San Juan de la Costa, ¿no? Y diría más bien de, de la provincia. Todo lo que es el Futahuillimapu. Todo lo que es Putahuillimapu podría decir también, ¿no? Usted, usted se dedica también a ser cultor y músico. Nosotros sabemos también de que usted dirige un grupo musical desde hace muchos años. Así es, bueno, hasta el momento todavía soy director del grupo, de la agrupación musical Mapuche Huilliche Huechemapu, y Ya. precisamente en este año 2020 estamos cumpliendo 45 años de trayectoria, vida, eh, en la cual nos hemos dedicado a hacer música. Hemos ido a varias partes, a varios lugares, hemos recorrido gran parte de este territorio de Chile, eh, presentando lo que es nuestra música. Sí, yo creo que también la gente que verá este programa y esta entrevista, yo creo que incluso Huechamapu es muy conocido también por la canción del Mari Mari, que incluso también fue grabada por un conjunto acá en Chiloé también. Sí, por supuesto. Bueno, una de las canciones emblemáticas de nuestra agrupación y la hemos escuchado en distintos lugares por distintos intérpretes. Nuestro Peñis de la Muenes de acá, también de conjuntos musicales de Osorno también la interpretan, los niños de los estudios. Así como anécdota, yo andaba por ahí por Ancud hace ¿Ya? un año atrás. Y yo andaba realizando otros trabajos que me encomendaron en esa oportunidad y de pronto sentí algo muy familiar, una melodía muy familiar y me fui ¿Ya? acercando a donde provenía ese canto o esa música y era de ¿Mm? un jardín que había ahí en el sector de Ancud, donde la tía estaba cantando con los niños precisamente esta canción, Mari Mari Comunicay. Bueno, fue muy emotivo para mí, yo me quedé así como petrificado ahí en ese instante, en ese momento, pensé incluso de ir a saludarlo, pero ya dije, bueno, no puedo interrumpir a lo mejor algo que es propio del trabajo que está haciendo la tía con los niños, así que simplemente escuché la canción desde fuera. Entonces fue Mm. un poco bien emotivo para mí, pues, escuchar una canción que es nuestra y que lo estén cantando los pequeñitos en ese lugar. Es muy valorable también la conexión y también la enseñanza que tiene sobre todo la música mapuche en los niños y que eso también lo hemos visto. Yo creo que usted me va a dar la razón, Piñi Ponciano. Lo hemos visto mucho con la educación intercultural que hemos visto hoy día muy fuertemente, sobre todo a lo largo del sur de Chile. Sí, bueno, yo creo que en ese sentido, yo creo que hemos aportado un pequeño grano de arena a ese trabajo también que se está realizando a través de nuestra música, a través de nuestras canciones, y también en la cual nos han invitado, digamos, a ser parte de algún taller, algunos conversatorios, algunos NUTRAM, para poder ¿Mm? también ir más allá de la música, más historia, la cosmovisión, la religiosidad, porque nosotros no solamente hemos dedicado a hacer canto o música, sino también nos hemos Ya. a recuperar un poco el conocimiento, a hurguetear en la historia nuestra, para que de esa forma también se vaya conociendo nuestro pueblo, ¿no? Más allá de lo que actualmente nosotros vemos o conocemos o sabemos, ¿no? Y en eso estamos Así ahí es, y yo, ubicados. sí, perdón, Peñi Ponciano. Sí, pero enlazándolo con lo que estaba usted comentando, como también del trabajo que ustedes han hecho de la investigación, de la recopilación, no tan solo de la música, sino que también de la historia, de la cosmovisión, como un gran contexto para entender el canto.
quisiéramos enlazarlos ya con el tema central de esta entrevista, partiendo un poco de lo que es nuestra música y la música mapuche y la música mapuche huilliche también, eh, enlazándolo también con pequeños elementos para entender esta comunidad. Peñi Ponciano, mi pregunta es, ¿cómo se podría definir en simples palabras la música mapuche? Bueno, la música mapuche en general es una música más bien, diríamos, ritual o ceremonial para mí. En alguna forma lo decir así lo primero que podría decir, ¿no? También, por supuesto, tiene sus momentos como música para danzar, para la alegría, para la vida. Obviamente, todas las culturas eso lo tienen, ¿no? Pero fundamentalmente la música creo que es ceremonial, ¿no? Entonces, por lo tanto, para mí tiene una conmovisión, digamos, propia, profunda, el significado que tiene el canto, la música y la danza, ¿no? Con las primeras sonoridades, podríamos decirlo, que tiene el mapuche en su territorio, en su tierra, los sonidos de la naturaleza, los sonidos del espacio que lo rodea y que también pueden dar esa ritualidad. ¿No es así, Peñi Ponciano? Obviamente que sí, por supuesto que sí. Yo creo que esa es la profundidad que tiene, en alguna forma es la esencia que tiene la música, porque es esa conexión con la naturaleza. De alguna forma yo creo que los instrumentos mismos, yo creo que nos llevan a eso, ¿no? El cultrún está hecho de la naturaleza viva, ¿no? En alguna forma, por decirlo puntualmente. Pero también la chuchuca y otros instrumentos también propios de nuestra cultura. Aunque también hoy día, digamos, se han incorporado otros instrumentos a la música, como conocemos en Chiloé o acá en San Juan de la Costa, la incorporación de la guitarra, del acordeón. Particularmente aquí en Osorno, en la costa de Osorno, el bandio, ¿no? O el banjo, ¿no? Es un instrumento que es bastante particular su uso en esta zona. Así que, por lo tanto, yo creo que es bastante profundo, digamos, el significado o la relación que tiene la música con la naturaleza. Interesante punto, Peñi. Yo creo que también, creo que una parte de su trabajo también redunda en eso, sobre todo de que el sonido de los pájaros, del sonido del mar o del viento, también genera una especie también de rítmica natural para que el mapuche, independiente de la zona en que esté, vaya creando melodías. Por supuesto que sí, porque en alguna medida yo creo que lo que da el sonido o la línea melódica de alguna manera es también la propia naturaleza, el escuchar las aguas, escuchar las aguas de los esteros, de las vertientes, de los saltos de agua, del canto de los pájaros, del sonido de la montaña, porque nosotros acá, por ejemplo, en la costa, sabemos cuándo va a llover o cuándo va a ser buen tiempo, por el ruido de la montaña, ¿no? De la cordillera. Entonces, eso es algo que, como digo, en alguna forma por ahí también en otro lugar, que la naturaleza se comunica con el hombre y el hombre, digamos, con la persona, la naturaleza le comunica, ¿no? Y eso hay que saber leer también esa palabra o esa comunicación, ¿no? Hoy día quizás a lo mejor nosotros, la gente más joven, no sabemos leerlo, ¿no? Pero los antiguos sí sabían eso, digamos, hasta el color de los árboles, Sí. el color de la hoja de la hierba, ¿no es cierto? Sabían que la naturaleza estaba comunicando algo. Es bastante interesante y creo que podemos volver también al sentido de la ceremonialidad y de la ritualidad, descendiéndolo también a la zona en la cual como entrevistado vivo, que es Chiloé, y en la cual usted también ha tenido muchas conexiones también con la isla Grande. Cantos ceremoniales, ¿usted ha encontrado también acá en Chiloé? Sí,
Eh, yo creo que, bueno, aquí hay algo que desde quizás desde principios de 1900, a fines de 1800, yo creo que ya, o quizás mucho antes, a lo mejor eso no lo sabemos, ya, Mm, se ha perdido en la memoria, ¿no? ya, Pero por lo menos los antecedentes que uno puede recoger es que a fines de 1800, principios de 1900, comienza toda una conexión con Chiloé. Hay una mm, conexión permanente, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay sí, muchos rituales, hay muchas expresiones que son, diríamos, casi militares, ¿no? Y mucho de eso de Chiloé tenemos acá nosotros. sí. Tenemos bastante de Chiloé. Eh, Ahora no sé, ustedes, no sé si tendrán también, bueno, ustedes en alguna medida Chiloé es más cosmopolita, podría decirlo así yo, porque tiene diversas culturas, ¿no? así es. Culturas también tan ancestrales como los canoeros, ¿no es cierto? Además de la cultura española. Entonces, Así es. bastante variada. Pero yo creo que también hay algo que tiene de nosotros, inclusive yo creo que más político desde el punto de vista de la organización tradicional de los cacicados, ¿no es cierto? Ujú. Similar, ¿no? Es muy similar y a eso yo creo que también apuntaba la pregunta, porque ustedes más o menos en la década de los 80, sobre todo, ustedes como grupo y usted como persona empieza a tener también viajes a Chiloé. Creo que recuerdo también su visita con las hermanas Buenteo, que también ustedes grabaron un tema en en una de sus producciones también, y por eso que yo preguntaba si ustedes también encontraron esta música ritual en Chiloé. Sí, por supuesto que sí. Bueno, ha sido, bueno, desde que comenzamos a trabajar como agrupación musical y también con otros trabajos que tuvimos con el Cacicado, nosotros tuvimos esa posibilidad de poder, digamos, contactarnos, conectarnos con mucha gente de hermanos de Chiloé, hermanas y hermanos. Y obviamente que nos encontramos también con algunas sorpresas bueno, que no es que diferencien, sino que también son propias de cada geografía, de cada territorio, ¿no? Y eso es Así es. muy importante, el respeto también de eso, digamos, porque es propio de cada pueblo, de cada territorio. Pero hay ceremonias que en alguna medida tienen, o ritualidad que tienen cierta similitud. Yo diría, por ejemplo, el huichalesto que hacemos nosotros acá, Ya. la música del huichalesto, ¿ya? Mm, Es una danza ceremonial. Y, así es. y esos ritmos, ¿no es cierto? O esas melodías son muy similares o parecidas, ¿no es cierto?, a lo que hacen ustedes allá en Chiloé, Con los pasacalles. los pasacalles. Exactamente. Eso es lo que conversamos también nosotros la semana pasada también con un investigador acá en Chiloé, con don Renato Cárdenas, que también hizo hincapié en eso. Eh, Peñi Ponciano, ya creo que más adelante vamos a profundizar más, yo creo que la conexión entre Chiloé y el mundo huilliche en Osorno, porque eso es una historia también que no ha sido muy bien documentada. Pero yo quisiera que para que partamos en eso, yo quisiera preguntarle un poco de la música huilliche de Osorno. Usted ya me adelantaba un poco de que esta música huilliche es bastante particular porque tiene mezclas entre lo mapuche tradicional y lo que viene de fuera, lo hispano criollo, como dice en su trabajo. Sí. Bueno, yo hice un trabajo en el libro que tengo acá, Cantares de este lado del mundo, que ¿Mm? hace un tiempo atrás, en la cual me pidieron escribir sobre la música bullicia. Y empecé a buscar, ¿Ya? la verdad es que no había casi nada. Entonces, la verdad es que me costó mucho poder elaborar algo, pero al final logré hacer algunos avances en eso y creo que todavía hay un desafío bastante grande para poder profundizar un poco más la música huilliche, particularmente de aquí de Osorno. Futahuillimapo, o sea, más bien dicho el Futahuillimapo, porque Futahuillimapo para nosotros es desde el lago Ranco hasta Chiloé, ¿no? Más o menos. Así que,
más o menos. Bueno. Entonces, por ahí me encontré con algunas, leyendo algunos trabajos también de algunos investigadores en Chiloé, y por ahí fui descubriendo algo, ¿no? Que esta similitud que había, por ejemplo, de la sajuria, ¿no? Hablando de la sajuria, Ya, ¿cierto? O el baile de los cuatro. sí. Fueron traídos por hermanos chilotes a esta zona de Osorno. Mm, Esto partió, yo creo que cuando comenzaron las haciendas de, de las grandes cosechas de trigo, de la crianza de animal. Entonces vinieron muchos hermanos a trabajar acá, a Osorno. sí. Y se fueron quedando acá, pero además de traer su aporte al trabajo, también trajeron costumbres, tradiciones, y entre eso Mm, trajeron conocimientos como la música, mm, de la sacuria, de la del cenito, y otras más, no sé, a lo mejor fueron muchas, pero las que quedaron acá y las que hoy día pudimos rescatar han sido tres. Por ejemplo, el cielito, la sacuria, ya. el cuarto que sería una especie de pericón, ¿no? Mm. Y me llama la atención porque reflexionando un poco sobre eso, en el caso de la sajuria, en Chiloé no tiene mucha vigencia social, pero cuando uno ya va hacia las zonas costeras de Osorno, la vigencia social de la sajuria es bastante fuerte, podríamos decir. Así es, bueno, hoy día se ha, digamos, masificado bastante porque yo creo que hubo un periodo también en la cual esta danza o esta música también se perdió, ¿no? ¿Mm? Desde los años 60, 70, 80 y casi 80, digamos que la gente no bailaba estas danzas. Bueno, el trabajo que empezamos a hacer con Guachemá, pues empezamos nuevamente a promover este tipo de música. Y ahí, bueno, la gente empezó a bailar nuevamente y comenzaron los otros grupos, otros cantores también a envalentonarse, digamos, algunas personas que ya tenían su cierta edad, a cantar sus cajurias, a cantar sus cielitos, a cantar sus canciones que ellos sabían y lo habían hecho de mucho antes, digamos, que fue seguramente por ahí por los años 30, los años 40, los años 50, de este tipo de danza. Y lo otro que también pude descubrir es que acá en esta zona de San Juan de la Costa también se tocaba el rabel. Mm. No le decían rabel, No, decían violín. Y habían personas que construyeron violines y hasta, yo diría, también hasta los 50. Y no sé qué pasó, porque no se siguió utilizando este instrumento. sí, yo creo que tuvo que ver, yo creo que con la complejidad de la construcción del instrumento y también de la ejecución también, también propio del violín. Y quizás también por la adopción de la misma acordeón, como lo hemos visto también en bandas en San Juan de la Costa. Pero hay un registro de un fotográfico del año 1936, ¿Ya? 1936, donde hay una banda que acompaña, digamos, al séquito del cacique, esto es en Quilacahuín. ¿Cierto? Y en esa banda encontramos instrumentos como el acordeón, el banjo, el rabel, la guitarra y el bombo. Ese es un registro fotográfico, nadie más dice nada de eso, no hay ningún investigador que haya hecho una averiguación de eso, nada, solamente esta foto. Y digo, en esta foto dice mucho, ¿no? 1936. Sí, sí, pues bueno, sí, yo creo que incluso las fotos también como registro histórico dicen mucho y nos pueden dar muy buenos detalles. Mi pregunta ahora, frente a eso, siguiendo con lo que ha sido la música de la zona de San Juan de la Costa, hablemos de la organología o de la instrumentación, en palabras más simples. Porque también en este trabajo que usted hizo hace muchos años atrás, nos hablaba de dos ramas de instrumentación, que ha sido la rama autóctona y la rama que ha venido de fuera. Sí, correcto. Entonces, nómbreme
nómbreme los instrumentos que utilizan las bandas de Osorno, y después nos vamos a centrar en dos instrumentos muy especiales y muy esenciales que después vamos a conversar. Bueno, hoy día, si podemos observar a una banda o escuchar a una banda de rogativa o de guillatún, ¿Sí? podemos encontrar instrumentos tales como la mandolina, Ya. el bandio, que es un instrumento sí que tiene que estar sí o sí. Yo diría, y en alguna medida recogí, digamos, alguna frase por ahí, que en San Juan de la Costa no se podría hacer un guillatún si no hay bandio. Están Sí, los es otros. como acá. Sí, Sí, es como acá que no se puede hacer una procesión sin acordeón, por ejemplo. claro, sí, sí, exactamente. Entonces, el bandio, la guitarra, el acordeón y el bombo, ¿no? ¿Mm? Y se había dejado de utilizar también el contrasalito, que alguien me contaba, una persona anciana ya me decía que antiguamente se tocaba el contrasalito y le trataba de imaginarme qué era ese instrumento. Y me decía Ya. una caja. No me describía más cómo era, digamos, ¿no? Así que también yo traté de averiguar, y como también uno escucha a varias personas, a muchas personas, entonces yo fui reconstruyendo ese contrasalito. Mm. ¿Cuál es el contrasalito? Y otro también otro músico, productor me decía que es el bandio, que se le decía contrasalito. Sí, bo. Pero, perdón, pero finalmente logré entender que el contrasalito es el cultrún. Mm. Acá en esa zona se le decía contrasalito. Es distinto a la terminología, yo creo que tradicional, que se le habla cultrún. Exactamente, sí. Entonces uno empieza, bueno, a entender otras cosas que a lo mejor uno está en alguna medida diseñado para pensar de una manera, pero frente a cosas que existen o que han existido, uno tiene que tener como varias miradas, ¿no? Y ahí tener finalmente una conclusión de qué finalmente eh, tiene tal cosa o significa tal cosa, porque si uno se queda solamente con una sola mirada y dice, ah, no, aquí nunca había un cultrún. Y además que el Pero cultrún de acá, repente. de contrasalito no tenía simbología, ¿no? Y bueno, ya con estos instrumentos, yo creo que llama la atención de la música huilliche en Osorno. Pero yo le decía que nos centráramos ahora en dos instrumentos que son esenciales, principales, y que además son como diferenciadores, diría yo, de la música mapuche tradicional. Así como en Chiloé nosotros tenemos nuestra instrumentación, eh, Osorno ha insertado lo que es como bien usted nombraba, el bandi y la mandolina. Y centrémonos en el banjo, en el bandio, podríamos decirlo. ¿Cómo llega Osorno? ¿Cómo llega a la zona de San Juan de la Costa? Bueno, yo tuve la posibilidad, la suerte, podría decir así, que una vez fui a Riachuelo eh, Ya. a cantar, estamos hablando de los años 80, ¿no? La década de los 80. ¿Mm? Perdón, fuimos a visitar a una localidad, pues. Entonces, ¿Sí? en ese momento, en la actividad que se realizó, alguien dijo, bueno, aquí va a cantar una persona. ¿Ya? Así que salió esta persona a cantar, y bueno, obviamente traía un bandio, ¿no? ¿Mm? Y un par de canciones. Bueno, yo me acerqué después y lo entrevisté. Y ¿Ya? él me cuenta de que en el año 1914, con fecha inclusive, me dice ¿Ya? que él tenía más o menos alrededor de 10 años. Mm. Cuando dice, llegó un paisano del norte con un instrumento muy raro, ¿no? Porque me dijo ¿Ya? que acá solamente se conocían las vihuelas. Sí. Eso me contaba, ¿no? En la grabación que yo le pude hacer. Porque yo hacía un programa de radio ese tiempo que era Nuestras Raíces en Radio La Voz de la Costa. Lo ¿Mm? entrevistaba y me contaba su historia. Y él me decía que
en 1914 llegó un paisano del norte con un instrumento muy raro y era muy niño y él, como todo niño, obviamente que se interesó, le gustó y le llamó la atención un instrumento así como extraño y además sonaba muy bonito, ¿no? Muy lindo, dice, ¿no? Y este paisano se quedó ahí en Riachuelo, ¿no? El sector de Riachuelo. Y ya. como niño fue, conversó con él y le dijo que si le podía prestar el instrumento. Y parece que le prestó el instrumento, ¿no? Hace un par de días. Ya. Y él se interesó tanto que después se construyó uno igual, ¿no? Mm. No Y, recuerdo mucho cómo fue la historia de cómo él construyó ese instrumento, pero él, cuando cantó en esta oportunidad en 1974, aquí en Río, dijo que este bandio era, que ando trayendo lo construí yo, mm. me contó él, ¿no? ¿Y Entonces, cómo es la forma de construcción del bandio, perdón, Peñi Ponciano? ¿cómo es la construcción? Bueno, el brazo es de madera, ¿no? De madera nativa, obviamente. Dice, ¿Sí? me dicen que el lingue ¿cómo se llama? El laurel, ¿no? Son buenos para hacer el brazo del bandio. ¿Mm? Y como una caja, ¿no es cierto? Cuando uno ve una caja de estas que tocan se o los militares, eh, ¿Sí? un punto de metálico que iba, Mm. digamos, con una tapa, con un cuero de cabrito, de chivo, Ujú. se le saca el cuero. Y bueno, se le ponen las cuerdas y los clavijeros, ¿no es cierto? Ahora hay clavijeros modernos, por supuesto, antes eran clavijeros de madera, como la guitarra antigua también Ya. era de madera. Y eso es todo, digamos, por supuesto que se toca casi igual que la guitarra, lo único distinto es que se tiene que tocar con una uñeta para puntear, digamos, las melodías que se tocan. Entonces, ese es, digamos, el bandio. Yo construí uno también, digamos, en mis inicios como Huachemapu. Me Ya. hice un bandio, pedí un bandio prestado, le saqué la plantilla y yo mismo me lo fabriqué. Y eso nos acompañó por años en el grupo Huachemapu. Y yo quisiera, Peñi Ponciano, que, bueno, en algún momento también escuchaba con otros Peñi que también instrumentos como la mandolina o el bandio también llegaron mucho por las misiones evangélicas en esa zona. No sé si usted puede corroborar esa afirmación. Yo creo que eso es más reciente, ¿Ya? sí. Porque aquí, bueno, Bueno, porque aquí en alguna medida la historia habla un poco de que todas las ceremonias que se hacían hasta los años 50, era muy poca, era muy poca, digamos, las denominaciones evangélicas que había, ¿no? Era muy escaso. Solamente estaba la Iglesia Católica, digamos, ¿no? Entonces, las bandas educativas ya. participaban de las ceremonias mapuches, obviamente tal, pero también acompañaban en las procesiones religiosas de la Iglesia Católica, ¿ya? Y ahí se utilizan estos instrumentos. Entonces, por lo tanto, no diría que hubo influencia parte de las iglesias evangélicas en los instrumentos, sino que fueron anterior a eso. Yo creo que incluso usted alguna vez también comentaba de que esta música, la música huilliche de Osorno, no ha sido muy conocida de manera masiva. De eso ha hecho un gran trabajo, por un lado, el Festival Campesino de Osorno y la radio La Voz de la Costa. No sé qué nos puede comentar acerca de eso. Sí, claro, yo creo que el principal escenario musical que ha existido acá, artístico, campesino, ha sido lo que ha organizado Radio La Voz de la Costa, ¿no? Cada año este festival y ahí ha dado la posibilidad de que mucha gente, muchos cultores puedan atreverse a cantar en un escenario. Y también el caso también de la difusión por parte de Radio La Voz de la Costa también en Osorno también, que ha llevado esta música mapuche. A todo esto también nosotros sabemos que
Usted también todavía, no sé si usted todavía tiene un programa ahí en Radio La Voz de la Costa. Actualmente no. Actualmente no. ¿Pero usted tuvo algún programa? Tuve programas, ¿no? En un par de los años 80 y los 90 y también parte del 2000 también. Yo creo que ahí también es valorable el trabajo que han hecho los medios de comunicación en torno a la difusión de esta música huilliche. Yo quisiera eh, volver de nuevo al tema de la adopción, ¿no? de la música chilota en las raíces musicales de la costa de Osorno. Y yo creo que algo me llama la atención, algo me llama mucho la atención, sobre todo el Cielito, porque si uno analiza la letra del Cielito, habla un poco como del velorio de Angelito. No sé si este es Cielito de Ángeles o es solamente una letra. Bueno, según lo que nos cuentan los cuis, Cuéntame más detalles sobre eso, Peña Luciano. Sí, sobre el cielito, digamos, ¿no? Ahí sí. Sí, es el cielito, digamos, tengo entendido, digamos, así es, porque así lo han contado ¿Sí? los ancianos, de que es un baile de velorio, ¿ya? Es un baile ritual ceremonial para los velorios de Angelito, para los niños que se morían, ¿no es cierto? Entonces, por eso la letra más o menos va relacionado con ellos, ¿no? Así que, bueno, después convirtió también, diríamos, en un baile más urbano, definirlo de esta forma, ¿no? Aún cantando las mismas Sí, melodías, perdón, las mismas letras, ¿no? sí, es bastante llamativo esa visión en torno también a la conexión de la música chilota. Yo creo que ya para ir redondeando, yo creo que lo importante es que la música chilota tiene mucha fuerza o eh, ¿cómo podríamos decirlo? Mucha fortaleza en torno a la música, con la música huilliche de Osorno. Y destacar entonces que aquí en la música huilliche de Osorno adapta entonces ritmos como la sajuria, el baile de cuatro y el cielito. Pero también se adapta la cueca también. En eso también no hemos redundado tampoco en lo que es la cueca. Cuéntenos un poco de la cueca huilliche. Así que cuénteme un poco de la cueca, ¿cómo le llaman la cueca huilliche? Sí, bueno, la cueca huilliche acá en San Juan de la Costa también tiene, diría, bastante similitud como se baila en Chiloé. Definiendo un poco la cosa, obviamente cada territorio al hacer una música, al hacer una danza, le van dando su propia expresión, su propia coreografía, podríamos definirla así. Entonces, por lo tanto, la cueca huilliche de San Juan de la Costa o de la costa de Osorno, hoy día ya no es tan solo San Juan de la Costa, sino que en alguna forma toda la provincia, en los sectores rurales, hay un estilo de bailar un tipo de cueca, ¿no? Ya sea cantada en castellano, ¿no es cierto?, o cantada en chizungún, por los grupos musicales. Entonces, por lo tanto, tiene su propio estilo y también los cultores de esta cueca también le dan su propio estilo. Yo, por ejemplo, la bailaba de una manera, pero después me di cuenta que los otros cultores lo bailan de otra manera, de una manera muy especial. Además, aquí entraríamos a analizar algo que es un poquito más complejo. Eso todavía para mí está en mi investigación, podría decirlo así, y no me atrevería a profundizar un poco más, solamente mencionarlo. Por ejemplo, en el guillatún, que se realiza acá en Osorno, San Juan de la Costa, hay un ritmo parecido a la cueca, ¿no? Que se danza no como la cueca, ¿no? Sino que es danzando en el mismo lugar donde se está haciendo el ruego. Es solamente dando palmadas con la mano, con un solo
con un solo sonido, no como la cueca normal que uno le hace con dos sonidos, ¿no? Sí, acá es con uno solo. Entonces, eso mismo, y eso mismo también lleva luego, por ejemplo, en la despedida del Guillatún, también se danza una especie de cueca, pero que no se no se hace la vuelta como se baila la cueca, ¿no? Sino que se va danzando en forma, diríamos, horizontal, hacia un lado allá, después hacia acá, sin hacer las vueltas que se hacen en la cueca normal, digamos, ¿no? Así que es muy interesante ese tema, y eso yo he estado tratando de averiguar, de investigar también cómo eso influyó, digamos, y se introdujo en alguna forma en la ceremonia huilliche, en la ceremonia religiosa huilliche. Sí, Peñi Ponciano, ya casi yéndonos allá, casi a las últimas preguntas, que me está, ¿no? En torno también a las relativas y a las ceremonias. Se sabe de que en Osorno, sobre todo en la costa de Osorno, se tiene la veneración del Taitita Huentellao. Y esto también, ya alejándome un poco de lo que es no netamente musical, sino que ya un poco de la cosmovisión y de la historia también. También las alabanzas al abuelito Huentellao se encuentran aquí en Chiloé. Eso también tiene que ver con la influencia que empieza a tener sobre todo el cacicado de la costa de Osorno con el cacicado chilote desde tiempos inmemoriales y más fuertemente documentado a partir de los 30. Uno podría decir eso, o sea, no, quizás puede que sea un poco antes. Es difícil de decir un tiempo más o menos exacto, pero yo creo que toda esta, digamos, esta influencia, no sé si llamarlo influencia, más bien este compartir, ¿no es cierto? Conocimiento, compartir sabiduría, compartir ritualidad. En alguna forma hay una hermandad bastante interesante, profunda, yo creo que entre Osorno y Chiloé. Uno podría decir de que inclusive hasta de personas, digamos, de familias, de ancestros que fueron de Chiloé. Por ejemplo, el caso de mi abuela, ella cuenta que su abuelo se vino allá de Chiloé. Entonces, al venirse acá, obviamente que trajo muchas cosas importantes, ¿no? Me imagino que cosas buenas y cosas no tan buenas también, pero ahí se produce este intercambio profundo, digamos, de los pueblos, de los territorios, de las culturas, sí. Y se enriquecen ambas, ¿no? Yo creo que ese es el punto, ese yo creo que lo grandioso de todo esto, ¿no? Sí, yo creo que también aquí en Chiloé sobre todo se recuerda mucho las figuras como Juan Fermín Lemuy, Juan de Dios Chauquián también, que claro, provinieron Juan de Fermín allá, de Lemuy, un esa zona. ancestro mío, digamos. Yo soy Rumián Peñi Lemuy, Ponciano, un ancestro ya, mío, ¿sí? Peñi Ponciano, ya para terminar esta entrevista, yo quisiera que hiciéramos como, voy a dejarle el espacio para un pequeño mensaje que usted quiera dar eh, eh, Bueno, yo creo que sobre en esta toda la conversación, gente de Chiloé que va a mirar este programa, que está ávida de querer conocer su cultura. ya, muy bien. Bueno, yo creo que, como yo digo, que el pueblo mapuche es uno solo. Sin embargo, por las características geográficas, culturales de cada territorio tiene su propia identidad, ¿no? Cada territorio tiene su forma de ser, tiene su propia esencia y tiene su propia cosmovisión. Pero hay ciertas cosas que nos unen, hay ciertos lazos que nos unen, y eso creo que es lo importante en esto. Quizás eso sea ciertas ceremonias, ciertos rituales, ciertos conceptos culturales que existen, que eso nos une en alguna forma.
y nos hace uno solo, ¿no? No podemos dividirnos, no podemos separarnos, eso no puede ser. Pero obviamente cada quien tiene su propia identidad. Como lo dijo por ahí a fines de 1800 un Peña, un investigador que estaba haciendo, le dice, ¿y por qué tienen diferencias de idiomas de aquí, Panguipulli y al sur? Y yo no entiendo eso, ¿por qué tienen diferencias de idiomas? Y él le responde con la siguiente frase: cada ruca tiene su lenguaje. Entonces, eso es lo que hay que reforzar. Eso es lo importante. Yo creo que San Juan de la Costa es rica en todo este conocimiento, ese saber que tiene, aún con elementos, con expresiones que han venido de otros lados, pero lo ha apropiado, lo ha hecho propia y pasa a ser parte del patrimonio cultural nuestro. Así también Chiloé, que tiene su propia identidad, tiene su propia cosmovisión, tiene sus propios componentes que hacen de una cultura maravillosa y fortalecida. Así que yo creo que eso es lo que hay que cultivar y que siempre lo importante primero es fortalecer lo que uno tiene en casa, ¿no? Primero eso, después lo que pueda llegar de afuera o lo que puede compartir con otros territorios, con otras personas, con otras identidades que son de otros territorios. Peñi Ponciano, muchas gracias por haber aceptado esta invitación del Tragún de los Pigüeles a conversar, a hablar un poco sobre lo que ha sido nuestra música huilliche. Es un nutram, un conocimiento que yo creo que muchos de los que ven este programa van a valorar mucho, y quisiera que solamente dejara un pequeño saludo para los que ven el Tragún de los Pigüeles. Bueno, bien, yo quiero agradecer primero a mi Peña y Marco que me haya invitado. Me siento honrado de poder compartir algunas palabras, algunas cosas que uno quisiera compartir con todos, ¿no? Pero muchas veces eso no se puede hacer, pero aprovechando estos instantes, en este momento en el cual estamos viviendo también un tiempo más o menos complejo, encerrado en nuestras casas, no podemos hacer quizás lo que hacíamos un par de tiempo atrás, pero de igual manera yo creo que el espíritu sigue fortalecido y por lo tanto yo quiero compartir esa alegría, compartir ese conocimiento, compartir también los valores importantes que tienen nuestras culturas y por lo tanto eso hay que fortalecerlas cada día. Es importante que se busque siempre aunar esfuerzos, aunar las comunidades, aunar las organizaciones, porque esa es la única forma de poder salir adelante con nuestras culturas, con nuestro pueblo, con nuestras organizaciones, con nuestro desarrollo propio que debemos tener las comunidades indígenas de nuestros pueblos ancestrales. Así que agradecido tremendamente y Mañún Pupeñi por la muerte.